Es un gusto para mí poder estar acá con ustedes y compartir la palabra de Dios. Así que me gustaría que puedan abrir su Biblia en Esther 4. Y mientras la van buscando, les cuento, en el 2021 fui a ver un musical en Buenos Aires porque una de las chicas de nuestra iglesia está en comedia, en teatro, y fuimos a ver el musical que ella hacía. Era la primera vez que iba a ver un musical, y el musical se trataba de los padres fundadores de Estados Unidos, y había un personaje, Alexander Hamilton, que él venía de una familia no tan adinerada, de un lugar tal vez donde nada bueno puede salir, pero él tenía una meta y era hacer historia. Así que, aunque todos los factores se daban para que él no fuera alguien, él luchó para terminó siendo un padre fundador de la historia de los Estados Unidos. Y a mí me impactó mucho porque en el musical mostraban la vida de él y la vida de un amigo de él, que era adinerado, que tenía todo para ser uno de los padres también fundadores de la historia, pero que no podía llegar a donde estaba Hamilton porque había una diferencia entre Hamilton y él. Hamilton quería estar en los lugares donde las cosas pasaban, en cambio, él era un poco más cómodo y en vez de eso imaginaba que podría llegar a ser. Entonces mi primera pregunta es, ¿querés estar donde las cosas pasan? ¿O solo imaginar qué podría llegar a pasar? Y a mí me gusta mucho la historia de Esther, porque un poco la confrontación que tiene Mardoqueo con Esther es la misma. Entonces vamos a leer versículo por versículo. Vamos a arrancar por el 1 y dice: Cuando Mardoqueo se enteró todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó ceniza y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. ¿Sí? Cuando Mardoqueo se enteró de una noticia, ¿sí? ¿Qué noticia? Si nosotros vamos a Esther 3:13, no se decretó un decreto para aniquilar a todos los judíos. Había un día exacto donde podían matar a todos los judíos, ¿sí? Entonces, cuando Mardoqueo le llegó esta noticia, imagínate, si te llega la noticia de, este día vamos a matar a todos los cristianos, más o menos, ¿cómo te pondrías? ¿No? Dice que Mardoqueo se rasgó la ropa, se vistió de tela áspera y se arrojó cenizas. ¿Sí? Que era la forma en la que ellos expresaban su dolor. No sé cómo expresás vos tu dolor, pero es la forma culturalmente que los judíos tienen para expresar su dolor. Y fíjate que es algo público. Nosotros no somos de expresar nuestro dolor públicamente, ¿no? No sé. Pero cuando estamos mal, no sé qué tanto queremos que la gente se dé cuenta que estamos mal. O tal vez solemos más ocultar cómo estamos, ¿no? Pero fíjate que él se rasgó, se tiró ceniza y se cambió de ropa, porque yo creo que él habrá pensado, se tiene que notar que estoy mal. Diferente a nuestra cultura, que siempre trata de ocultar cómo estamos nosotros. Mardoqueo estaba mal. Frente a esta noticia, estaba mal y lo demostró. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, hoy, ¿cómo estás? Frente a cualquier circunstancia que tengas en la vida, ¿no? Versículo 2 dice: llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. O sea, no solamente estaba mal, no solamente expresó su dolor, no solamente hizo que las demás personas vieran que él estaba mal, sino que fue hasta la puerta del palacio.
¿Para qué alguien va a la puerta del palacio? ¿No? Para presentar, ¿no?, su motivo de tristeza, ¿no? Pero fíjate que nadie podía entrar a la puerta del palacio vestido de luto. Y aún así él fue. Y fíjense que Mardoqueo era un escriba, así que él trabajaba en ese lugar. Seguramente sus compañeros lo habrán visto mal, los guardias lo habrán visto mal, la ciudad estaba viendo mal a Mardoqueo. Algunas crisis son demasiadas importantes como para guardar las apariencias. ¿Cuándo fue la última vez tal vez que te rasgaste las vestiduras? ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste cenizas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, estoy mal, me siento de esta manera? Y necesito ir a la puerta del palacio para presentarme como estoy. Fíjate que él estaba mal y necesitaba expresarlo. Estaba mal, pero estaba calmado, ¿sí? Y hay algo que él hizo que a mí me impacta mucho, pero cuando vos estás mal, ¿qué es lo primero que haces? Versículo 3 dice, a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con telas ásperas y se acostaban sobre las cenizas. Fíjate que esta noticia se fue divulgando por todo el imperio, y cuando todos los judíos se enteraban, se lamentaban, lloraban, se vestían de luto, pero fíjate que hay algo que hacían, ayunaban. Y esa palabra me impacta, porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando recibimos una mala noticia o cuando estamos mal? ¿Delante de quién vamos cuando tenemos una necesidad? Y fíjate que dice, ayunaban. Y estas tres palabras, ayunaban, lloraban y se lamentaban, en el Antiguo Testamento tienen que ver con un arrepentimiento. Versículo 4 dice, cuando las doncellas y los eunucos de la reina Ester se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. ¡Wow! Mardoqueo estaba ahí a la puerta del palacio y dentro del palacio estaba Ester, ¿sí? ¿Y quién era Ester? Ester era su prima. Mardoqueo había criado a Ester porque era huérfana. Y hubo un momento en el que el rey tuvo un problema con su esposa, la reina, y la tuvo que desechar. Entonces se generó una gran búsqueda de una nueva reina. ¿Y oh, casualidad? No. Porque en Dios no existen las casualidades. Dios tiene todo fríamente calculado. Que la persona que eligieron para que sea la reina del rey sea Ester. Imagínate, de ser huérfana y no tener muchos recursos a estar en el palacio con el rey. Wow. Y entonces Mardoqueo va porque sabe que ahí está Ester. Y fíjate que Ester se entera de esto y dice, se angustia mucho. Entonces, ¿qué dice? Wow, Mardoqueo, mi primo, está vestido con esas telas ásperas. Vayan a llevarle ropa. Pero Mardoqueo las rechaza. ¿Sabes por qué? Porque el problema de Mardoqueo no era que no tenía ropa. Y la ropa que Ester le estaba dando no podía reemplazar el dolor
que Mardoqueo estaba sintiendo. Esther quiere cambiar la apariencia de su primo porque encima está delante de la puerta donde no puedes estar de luto. Y lo que quiere hacer Esther de alguna forma es traer un consuelo momentáneo, una solución simple pero sin ningún compromiso. Y a veces somos un poco como Esther. Vemos tal vez a una persona con alguna necesidad y queremos simplemente consolarla, tal vez de la manera que nosotros pensamos que esa persona necesita. Y a veces queremos ayudar sin realmente hacer la verdadera pregunta que debemos hacer, es, ¿en qué te puedo ayudar? Muchas veces pensamos que nosotros tenemos las respuestas para lo que le está pasando al otro, sin tener la sensibilidad de saber qué es en verdad lo que le está pasando. Y a veces podemos servir de esa manera, creyendo nosotros que sabemos lo que los demás necesitan, sin dejar que el Espíritu Santo nos guíe para entender su sensibilidad. Esther quiso responder a una supuesta necesidad que ella veía, pero sin antes entender qué le estaba pasando a Mardoqueo. El versículo 5 y 6 dice: Luego Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y que averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Hatac salió a buscar a Mardoqueo en la plaza, frente a la puerta del palacio. Claro, al recibir el rechazo de la ayuda, entonces recién ahí a Esther se le prendió la lamparita y decir, bueno, a ver, entonces ahora preguntémosle qué le pasa. Te hago una pregunta, ¿qué le está pasando a la gente que vive en donde vos estás? ¿Qué le está pasando a tu vecino? ¿Qué le está pasando a tus compañeros de trabajo? ¿Qué le está pasando al que tenés al lado? ¿Qué le está pasando a algún familiar con el que estás viviendo o que tenés un poco más lejos? ¿Qué le está pasando a la gente de su comunidad? ¿Sabemos lo que le está pasando o simplemente nosotros imaginamos lo que ellos necesitan? Porque a veces la respuesta es más simple de lo que nosotros pensamos y conlleva una pregunta de ¿qué te está pasando? ¿Qué estás necesitando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué la gente acá está como está? El versículo 7 dice, y Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Y fíjate que Esther estaba en un lugar de donde salían los decretos, pero ella no estaba enterada de lo que estaba pasando en el imperio. Y puede que Esther estaba en el lugar donde tenía que estar y no podía discernir qué estaba pasando en su ciudad. Y muchas veces nosotros podemos estar en el lugar donde Dios nos puso, en donde tenemos que estar, sin saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Y dice, y hasta le dijo el monto exacto del dinero que Amán había permitido depositar en la tesorería del reino para destruir a los judíos. ¿Sí? Amán es el enemigo de esta historia, ¿sí? Él es antagonista de esta historia. Y Mardoqueo le entregó a Hatac una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos, y le pidió a Hatac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. Y también le pidió a Hatac
que la exhortara a presentarse ante el rey, para que suplicase compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Hatac volvió a Ester con el mensaje de Mardoqueo. Y fíjate que hasta el monto exacto del dinero que Amán había prometido depositar, o sea, alguien pagó para destruir a Israel. No es que ese decreto salió porque sí, alguien quiso pagar para que Israel fuera destruido. Y quiero decirte que también alguien está pagando hoy para que la iglesia no se levante. Alguien está pagando hoy para que la iglesia pierda su enfoque. Alguien está pagando hoy para que la iglesia no viva de acuerdo al propósito de Dios. Y que estemos tal vez en el lugar donde tenemos que estar, así como Ester, y no estemos percibiendo ni discerniendo lo que está pasando en nuestra ciudad. Alguien está pagando para que la iglesia no se levante. Wow. Y está pagando mucho. Porque hay un gran poder en la iglesia. Wow. Podemos estar donde tenemos que estar hoy, tal vez dando ropa, o sea, lo estoy diciendo en forma metafórica. Cuando en verdad, en la raíz del problema están los verdaderos desafíos. Lo voy a decir de nuevo. Podemos estar donde tenemos que estar y dando ropa cuando en la raíz de los problemas están los verdaderos desafíos. Yo creo que Dios tiene un gran propósito para esta iglesia. Y no importa si sos adolescente, si sos un niño, o si sos un anciano, un adulto, no importa la edad que tengas, porque hay algo que Dios quiere hacer con la iglesia en su totalidad. Y quiere desafiarla. Y en los verdaderos problemas de la ciudad, en la raíz de esos problemas están los verdaderos desafíos para la iglesia. Que podamos ser sensibles al Espíritu Santo para poder entender por qué estamos acá. ¿Por qué ustedes están justamente en esta iglesia? En este barrio o en el barrio donde estén. ¿Por qué están donde están? Sí, podemos estar donde tenemos que estar y dando ropa, que lo dije de forma metafórica, ¿sí? Cuando en la raíz del problema están los verdaderos desafíos. Había un plan para destruir al pueblo de Dios, así como hoy también hay un plan y hay una agenda para destruirnos. Pero gracias que nosotros nos encontramos en otra agenda, en la agenda de Dios. El versículo 10 dice: entonces Ester le ordenó a Hatac que se volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje: todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido emitido está condenado a morir, a menos que el rey extienda su cetro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Hatac le dio el mensaje de Ester a Mardoqueo. ¿Y sabes qué? Esto era verdad. Ester estaba en el lugar donde tenía que estar, pero había una ley. Y esa ley decía que si alguien se presentaba delante del rey sin ser llamado, moría. Y Mardoqueo le estaba diciendo: vos que estás donde tenés que estar, necesitamos que te presentes delante del rey. Necesitamos que intercedas por nosotros. A veces
solo tenemos excusas. Esther no estaba por casualidad en el palacio. Esther no había sido elegida reina por casualidad. Estaba ahí, y en el libro de Esther lo dice clarito, porque la gracia de Dios estaba en Esther. Porque había hallado gracia. Y esa gracia no era porque Esther era simplemente linda. Era porque Dios estaba con ella. Y esa gracia es un regalo inmerecido que vos y yo tenemos para estar en esos lugares donde Dios nos puso. Si la gracia de Dios está sobre tu vida y vos estás donde tenés que estar, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Entonces, versículo 13 dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para un momento como este? ¡Wow! El famoso versículo, el corazón de este pasaje. Entonces, cuando Mardoqueo escuchó la respuesta de Esther, le dijo, ok, no lo hagas. En psicología esto se llama psicología inversa, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, tenés que hacer esto y vos no querés hacerlo, bueno, todavía no lo hagas. Mardoqueo no le insistió. Mardoqueo no quiso convencerla. Mardoqueo simplemente le dijo, si no querés hacerlo, no lo hagas. Pero yo sí creo en Dios. Y creo que Él está del cuidado de su pueblo. Y si vos no lo querés hacer, estoy seguro que Él va a venir a rescatarnos y tal vez lo va a hacer con otra persona. Con vos o sin vos, pero Él lo va a hacer. Yo creo que estas palabras fueron muy duras. Pero entiendo que Dios lo quiere hacer. Y entiendo que Dios quiere rescatar. Ese es su corazón desde el principio. Él lo quiere hacer, Él quiere rescatar, pero necesita personas que estén dispuestas no a suplir necesidades momentáneas, sino a ir a la raíz del problema donde están los verdaderos desafíos. Si vos tenés que hacer algo que Dios te está pidiendo, tenés dos respuestas, o sí o no. Y si tu respuesta es no, no te preocupes, porque seguramente Dios va a tener que llamar a otro. Pero quiero decirte algo, Él lo quiere hacer con vos. Su primera opción sos vos. ¿No querés hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿No querés vivir de acuerdo al diseño que Dios tiene para tu vida? No lo hagas. De todas formas, Dios lo va a hacer. Pero siempre quédate con esto. Dios lo quiere hacer con vos. Yo no quiero por lo menos que Dios me diga, ay, Pau,
te llamé para esto y me dijiste que no. Porque quién sabe, le dice Mardoqueo, como diciendo, a ver si puedes reflexionar un poco, si no llegaste al palacio para un tiempo como este. ¿Quién sabe si no conociste a Dios para un tiempo como este? El tiempo en el que estamos viviendo es súper dramático y en nuestro país mucho más. Y quién sabe si Dios no llegó a tu vida para un momento como este. Entonces, versículo 15 dice, entonces, al escuchar todo esto, Esther envió la siguiente respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Necesitamos Mardoqueos. Necesitamos Mardoqueos en nuestra vida que tal vez no están donde nosotros estamos y nos impulsen a tomar estas decisiones y estos desafíos. Y también nosotros necesitamos ser de Esther y hacer lo que tenemos que hacer en los lugares donde tenemos que estar. Y fíjate que al principio de la historia te conté que cuando Mardoqueo se enteró de todo esto, se angustió, se lamentó, pero ayunó. Cuando Esther se enteró de la noticia, solo se angustió. Pero ahora que va a tomar un gran desafío, dice, ayunen. Porque hay cosas que no salen, ¿no? Si no es con ayuno y oración. Cuán importante es el ayuno y la oración. Son 2 herramientas que Dios nos dio para que peleemos esas batallas que humanamente no las podemos ganar. Y así como Esther, muchas veces queremos ganar las batallas humanamente. Entonces vemos un problema y queremos solucionar de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Pero es un tiempo donde la iglesia necesita ayunar más y orar más para ser sensible a lo que Dios quiere hacer y tomar esos desafíos que a veces nos parecen demasiado grandes o difíciles para nosotros, pero que están dentro de los planes de Dios. Y si tenemos un Dios todopoderoso, ¿de qué podemos tener miedo? Necesitamos ayunar más, necesitamos orar más, necesitamos ser más valientes. Entonces le dice, en 3 días. Y esto me impacta porque Esther no solamente dice, ok, tomo el desafío, ayunemos y oremos, pero le pone fecha. Porque cuando ponemos fecha, concretamos cosas. No dijo, bueno, vamos a ayunar por un tiempo determinado. O sea, le puso fecha. Porque lo que estaba pasando era urgente y necesitaba tener una fecha. Y la fecha muchas veces representan esas decisiones que nosotros tomamos. Porque a veces somos de postergar lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿quién sabe si vos no naciste para un tiempo como este? Para las cosas que están sucediendo ahora y las que están por venir. Versículo 17 dice, así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal cual Esther lo había ordenado. Y fíjate que Esther no iba sola. Tal vez a presentarse delante del rey iba sola, porque esa era su asignación.
pero había todo un pueblo orando y ayunando por ella. Y me encanta ver esto, porque es así como operamos nosotros en la iglesia. Dios tiene un llamado específico para cada uno, pero toda la iglesia es parte de lo que estamos haciendo, porque somos un cuerpo. Entonces, la historia continúa y dice que Esther, después de los 3 días, capaz que habrá dicho, ¿por qué no dije más? Yo creo que habrá estado en la puerta ahí pensando, hubiese dicho un mes. Yo creo que habrá luchado mucho en su interior decir, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? Porque humanamente somos así. A veces tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos temores. Yo creo que una vez que abrió la puerta dijo, ya estoy frita, así que lo único que tengo que hacer es seguir caminando para adelante. Y yo creo que mientras Esther caminaba hacia el rey, yo creo que la gente que estaba alrededor estará diciendo, esta piba está muerta. O sea, ya Vasti había sido desterrada, ahora esta la matan. Y Esther caminó, y dice que cuando estuvo cerca del rey, el rey extendió su cetro, que significa gracia. Wow. Porque cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Dios extiende su gracia. ¿Era peligroso? Sí. ¿Era jugado? Sí. Pero estaba ahí porque Dios la había llamado para ese momento. Y los desafíos que Dios tiene para tu vida tienen riesgos muchas veces. Pero si la gracia del Rey está con vos, si la gracia del Rey está con vos, ya no hay miedos. Y así fue como, la historia sigue, pero así fue como Esther logró salvar a su pueblo. Tenía la gracia y aunque dudó en algún momento, se animó a hacer lo que tenía que estar porque estaba en el lugar donde tenía que estar. Yo había notado algo, porque a mí me gusta mucho relacionar las canciones que cantamos con lo que estoy diciendo. Y en una de las canciones dijimos, aquí como es en el cielo, que el cielo venga aquí. Y desde que Jesús vino, Él dijo, el cielo, el reino de Dios, ya está acá. Y vivimos en una tensión con el aquí, pero todavía no, pero el cielo ya está acá. Y está acá porque vos estás acá. Porque si Dios está en vos, el cielo está donde vos estés. No, y había otra canción que decía, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga en mí tu voluntad como en el cielo. Wow. Si pudiéramos entender lo que estamos cantando. Y a veces nos imaginamos el cielo bajando a la tierra, pero en verdad el cielo ya está acá, porque vos como hijo de Dios estás acá. Y lo único que falta para mí es que su voluntad se haga en tu vida. Lo único que falta es que vos te animes a responder a Dios.
sea cual sea el desafío que Dios está poniendo hoy. Lo único que falta es que nos demos cuenta que somos un reflejo de ese reino en donde estamos. Me gustaría hacerte algunas preguntas como para ir concluyendo, pero ¿estás donde tenés que estar? Porque puede ser que hoy no estemos donde tenemos que estar. Y si no estás donde tenés que estar, nunca va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que nos desviemos de lo que Dios tenía para nosotros. Y Dios lo quiere hacer con vos. Ahora, si estás donde tenés que estar, ¿estás haciendo lo que tenés que hacer? Yo no quiero perderme de responderle a Dios. Y ahí afuera hay mucha gente que necesita que el reino de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Y solo vos y yo somos responsables de eso. Que en este tiempo Dios pueda convencernos de todo lo que haya que convencer y que podamos tener mardoqueos que nos animen cuando tengamos miedo, pero que tengamos la valentía de Esther, que dijo, y bueno, y si tengo que morir por esto, voy a morir por esto. Es entregarle nuestra vida por completo a Dios. Y vuelvo a decir, siempre se dice que Dios quiere usar a las nuevas generaciones. Y yo estoy convencida que Dios quiere usar a la iglesia. Yo estoy convencida que Dios quiere usar a todas las edades. Porque dice que en los últimos días Dios va a usar a todos. Tal vez para cosas distintas, pero nos va a usar a todos como iglesia. Así que me gustaría terminar orando y que ahí en tu lugar te tomes un tiempito, aunque sea un minuto, para, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está hablando, podamos tomar decisiones. Tendrás que ser hoy un Mardoqueo que aliente a otros a tomar desafíos de Dios, hacerlos pensar, reflexionar que para esta hora han llegado. Tendrás que ser Esther, de tomar riesgos y hacer lo que tenés que hacer.